proseguimos con este congreso de análisis crítico del presente. Vamos ahora a tener la mesa redonda sobre la relación entre literatura y otras artes y también pues otras disciplinas. Con nosotros va a estar felicísimo Borbona de la Fuente, que acaba de dar una charla, y se incorpora pues también Ekaiz Ruiz de Vergara, que es graduado en literatura comparada por la Universidad Complutense. Pues nada, pues entonces sin más les dejo que intervengan ellos dos. Primero empieza Ekaiz. A mí me propusieron participar en esta mesa redonda, que eran matemáticas sobre géneros literarios y las disciplinas afines. Y yo propuse hablar de géneros literarios y géneros científicos. Pero esto es una cosa realmente amplísima, complejísima, y ya les anuncio que realmente lo que voy a hacer es una cosa, pues un esbozo prácticamente, una caricatura realmente, porque claro, si no podría estar aquí pues como las 110 páginas de maestro, ¿no? Pero voy a hablar sobre todo en relación a los géneros en una disciplina científica, suponemos, ¿verdad?, que es probablemente la que más ha dado que hablar sobre los géneros, sobre las clasificaciones, que es la biología. Concretamente sobre los debates biológicos de los siglos XVIII y XIX, pero lo que voy a hacer es un ejercicio de noetología, lo que diría, bueno, un ejercicio de noetología. Bueno, como es bien sabido, comparó un soneto de Lope de Vega con un teorema de Euclides. Pues aquí vamos a hacer algo parecido. Pero no porque yo lo quiera o porque me parezca bien, sino sencillamente porque lo exige la materia. La propia materia de la que estamos tratando yo creo que lo exige. Y esto es lo que voy a intentar demostrar. Fíjense, hay un autor que es un autor completamente negro legendario, ¿verdad?, pero que no por ello es menos importante y menos influyente en el ámbito de la teoría literaria del siglo XX y sobre todo en la teoría de los géneros literarios, que es el Svetan Todorov. El Svetan Todorov tiene una frase muy famosa que yo creo que resume bastante bien el problema de los géneros literarios, sobre todo en el siglo XX, tal y como se planteó, que es la siguiente. Todorov dice: la teoría de los géneros literarios es el punto en el que intersectan la historia de la literatura y la poética general. Por esa razón, el género literario es un objeto de estudio privilegiado para los estudios literarios. Entonces, hay que ver qué significa esto, ¿no? Vamos, lo que dice esta frase de Todorov es sobre todo lo que podemos llamar la antinomia, por así decir, de la teoría de los géneros literarios contemporánea, que es la dialéctica o el conflicto, ¿verdad?, entre dos perspectivas que podemos llamar la perspectiva doctrinal, ¿verdad?, la perspectiva sistemática, sincrónica, por utilizar la terminología de la lingüística estructural, y la perspectiva histórica, la perspectiva diacrónica. Entonces, esta última perspectiva, la perspectiva diacrónica, sería la que Todorov llama la de la historia de la literatura, mientras que la perspectiva sincrónica sería la de la poética general, la de la teoría literaria, ¿no? Entonces, por un lado estarían pues las teorizaciones sobre qué es un género literario, y por otro lado estarían los géneros que se llaman empíricos, los géneros históricos, ¿no?, tal y como se han dado concretamente a lo largo de la historia. Y entonces esto nos remite a una famosa dualidad que la enuncia Todorov, pero vamos, está en todos los tratadistas modernos del género literario, que es la distinción entre géneros teóricos o naturales, se llaman a veces, y géneros naturales o teóricos y géneros históricos o empíricos, esta dualidad, ¿no? Tradicionalmente siempre se dice que los géneros naturales o géneros teóricos, ¿verdad?, serían tres, ¿no?, los tres grandes géneros: el drama, la narrativa, se dice a veces la épica, o su correlato moderno que sería la novela, ¿verdad?, o el relato, y la lírica. Hay algunos tratadistas, esto ha sido muy criticado por algunos críticos modernos como Genet, como Irene Berens y otros, que sobre todo a principios del siglo XX surgieron varios manuales de teoría de los géneros que adjudicaban o atribuían estos tres grandes géneros teóricos o naturales ya a los antiguos. Esto no es cierto, vamos, no me voy a meter en ello, no está en Platón, no está en Aristóteles, siguen otro tipo de ideas de género. Donde realmente empieza a fraguar todo esto es en el Renacimiento, con los comentaristas de Aristóteles, Robortello y todo eso, sobre todo con Minturno, porque Minturno, como es bien sabido, es el primero que introduce la lírica como el tercer gran género. Es decir, el drama estaba absolutamente codificado dentro de los géneros, por lo menos de Aristóteles, ¿no?, que hace un tratado sobre la tragedia, y la narrativa también, porque era toda la tradición épica, pero la lírica siempre había estado vinculada pues eso, a la música, a la danza, lo que sea. Y es Minturno el primero que introduce la lírica como el tercer gran género,
de ahí pasa a España a través de Cascales, Francisco Cascales, ¿no? Y ahí es donde fraguan, al menos en el ejercicio, estos tres grandes géneros. Pero estos tres grandes géneros solamente se codifican como tales cuando llega el siglo XVIII, más o menos en la época del romanticismo, y concretamente con una figura que es probablemente la figura central de lo que yo voy a explicar aquí, que es Goethe. Goethe es el primero que establece esta distinción entre géneros teóricos y géneros históricos empíricos. Él lo llama concretamente Naturformen. Los géneros teóricos serían para Goethe formas naturales, Naturformen, perdón por mi alemán. Y los géneros históricos empíricos serían lo que él llama las Diktarten, es decir, serían las concreciones históricas concretas, ¿verdad?, empíricas de cada uno de esos géneros. Entonces estaría el género lírico, por ejemplo, que sería la Naturformen, la forma natural, y después estarían las diferentes Diktarten, ¿no? Vuelvo a reiterar que yo no sé alemán, que serían, pues, yo que sé, la elegía, la oda, en fin, un continuo de obras concretas que ya no serían naturales, sino que serían concreciones históricas de esos géneros teóricos, ¿no? Entonces, así es como queda planteado el problema a través de Goethe. Esto lo retoma Hegel en la estética, y todos los del siglo XX, todos lo retoma Todorov, Genet, Fernand y todos estos. Pero el asunto es que, y aquí está la conexión precisamente entre los géneros científicos y los géneros literarios. Goethe, como es bien sabido, además de ser un escritor de primera fila que cultivó todos estos géneros, el drama, la lírica, la novela y muchos más, era un científico, era científico. Goethe tenía una formación científica muy notable. En fin, es bien conocido que tiene, pues, unos conocimientos enormes en geología, en meteorología, en botánica, estuvo por Italia, ¿verdad?, clasificando plantas, pero sobre todo en temas de biología, de anatomía, ¿no? Como es bien sabido, Goethe es descubrió el llamado hueso intermaxilar, ¿no? O sea, que no era simplemente un tipo que se dedicaba a especular sobre filosofía natural, sino que es un tipo que se dedicaba a comparar cráneos, ¿eh? Era un científico de verdad, de sentido experimental. Y yo creo que aquí está la clave, porque esta es una idea que nunca la he visto representada en los manuales de historia de la literatura, ni mucho menos. No sé si porque a nadie se le ha ocurrido o porque es tan evidente que a nadie la pone, pero yo creo que es evidente que la idea de Naturformen, de género natural o teórico, tal y como la postula Goethe, es una idea sacada fundamentalmente de los debates en el ámbito de la filosofía natural, se llama entonces, o de la biología, diríamos hoy, que estaban en ese momento en plena ebullición, y en los que Goethe, como está perfectamente documentado, participó activamente, ¿no? Concretamente en la polémica que en marzo de 1830 en París enfrentó a Cuvier, ¿no?, y a Geoffroy de Saint-Hilaire, que es otro gran biólogo. El asunto realmente empieza con Linneo, ¿no? Linneo, como es bien sabido, publicó en el año 1735 su Systema Naturae. Y bueno, hay muchas cosas que decir sobre Linneo, y realmente lo que voy a decir, pues está seleccionado para lo que nos interesa. Probablemente lo más importante de Linneo es que por primera vez introduce al hombre dentro de las categorías, dentro del reino animal, ¿verdad?, lo cual para la visión cristiana, pues, que venía, ¿verdad?, a través de Gómez Pereira y Descartes, la tesis del automatismo de las bestias, pues esto era una verdadera herejía, ¿no? A pesar de que Linneo, como es bien sabido, era, pues, un cristiano de la cabeza a los pies, ¿no? Aquí me estoy basando sobre todo en una conferencia que dio Bueno en 2014, en unos encuentros, se titula, creo que no está por escrito, el Systema Naturae de Linneo y la revolución lógica del árbol. Entonces, pero vamos, la idea que tiene Linneo en 1765 en su Systema Naturae de lo que son los géneros y las especies biológicas es, según Bueno, la idea que tiene un discontinuista radical, porque para Linneo los géneros y las especies de la naturaleza están dadas desde la creación y son completamente discontinuas. Es decir, entre unos géneros y otros, entre unas especies y otras, entre unos reinos y otros, hay un hiato total. Es verdad que después, sobre todo, Linneo admite la hibridación, pero claro, la hibridación presupone esos géneros, ¿no? Entonces, como vemos, para Linneo los géneros biológicos, o las especies o los reinos biológicos, son naturales. Esta es la clave, son naturales, porque están dados desde la creación, son los que hizo Dios y están ahí desde siempre. Aunque luego, posteriormente, pues hay hibridaciones, degeneraciones, ¿no?, y todo esto. Frente a la tesis de Linneo se configura la tesis del Conde de Buffon. El Conde de Buffon asumió una posición filosófica que se remonta a Aristóteles, pero que había remozado Leibniz, ¿verdad?, con su teoría de la armonía preestablecida, que es la famosa tesis de la gran cadena del ser, ¿no? Si Linneo era un discontinuista radical, el Conde de Buffon lo que hace es iniciar, bueno, no iniciar, sino más bien retomar, ¿verdad?, una tradición que es más bien continuista radical, monista en el fondo.
Y esta tradición es la que, con el eslabón de Lamarck, ¿verdad? Lamarck a principios del siglo XIX, culmina en Darwin. Entonces, la tesis de la gran cadena del ser, que yo creo que tiene una formulación contemporánea en la filosofía de Mario Bunge. Mario Bunge es el defensor del emergentismo, ¿no? La tesis de la gran cadena del ser supone que hay desde la piedra más humilde, ¿verdad? Desde la piedra más humilde hasta el hombre, ¿verdad? Que sería la coronación de la creación, hay un continuismo total que se va configurando por niveles de complejidad cada vez mayor, ¿no? Entonces, entre todos los organismos, pues siempre habría un organismo intermedio, ¿no? Entre uno y otro siempre habría un organismo, habría una continuidad, ¿no? Esto, como ya digo, pues contradice la tesis fundamental de Linneo, ¿no? Entonces, esta polémica, la polémica Linneo del Conde de Buffon, se prolonga después en el siglo XIX. La tesis del Conde de Buffon, como he dicho, la prolonga Lamarck. Lamarck es el padre de la teoría de la evolución, realmente, el padre del transformismo, ¿no? Lamarck se dio cuenta de que los organismos biológicos, pues en algunos casos, pues perdían un órgano o desarrollaban otro órgano nuevo en función de la adaptación al medio, ¿no? Y bueno, en el Estatuto de las Ciencias Humanas atribuye a Darwin esta tesis, ¿no? Atribuye a Darwin la tesis de que si la teoría de la evolución previa, o la teoría de la hibridación previa más bien, se había movido según nexos apotéticos a distancia, la introducción del entorno como un contexto en el que se dan, ¿verdad?, esos cambios morfológicos en los organismos, pues sería más bien un cambio de los nexos apotéticos a los nexos paratéticos, ¿no? Aunque como veremos también, para bueno, todavía aquí no hay ciencia biológica. Darwin todavía no es un científico, dice, bueno, Darwin estaría en el contexto de descubrimiento, pero no tanto en el de justificación, porque Darwin realmente no sabía lo que estaba haciendo. Darwin lo que hizo es un trabajo de campo muy preciso, supo sacar buenas conclusiones, pero realmente no sabía cuál era el mecanismo que estaba funcionando debajo. Eso hasta la teoría celular y sobre todo hasta la genética, ahí no hay ciencia, realmente. Lo que hay es un cierre tecnológico, dice bueno. Un cierre tecnológico que tampoco es de Darwin, porque ya estaba en Linneo, pero sobre todo parece ser que esta tesis es la tesis de la biogénesis, ¿eh? Es decir, que no puede haber una generativa equívoca, no puede haber una generación de la nada, sino que es el principio de ex omni célula ex célula, ¿verdad? En la teoría celular, toda célula viene de otra célula, y en el caso de la biología, pues el principio sería omni vivum ex vivo. De todo vivo, todo ser viviente proviene de otro ser viviente. No puede haber una abiogénesis, no puede haber una generación de la vida de la nada. Pero esta tesis, como digo, pues está en Linneo, pero ya estaba en otra figura interesante del siglo XVI, un italiano que se llama Francesco Redi, que es interesante precisamente porque era poeta, ¿eh? Era biólogo, pero era poeta, ¿no? Entonces, hay otra conexión externa, si se quiere, pero bueno. Entonces, pero sobre todo, la tesis de la continuidad, de la gran cadena del ser, es retomada por Geoffroy. Geoffroy es el fundador de la llamada anatomía filosófica, por contraposición a la anatomía comparada que fundó Cuvier.